Bien, segundo bloque de este informe diario, como habíamos prometido antes de la pausa, está con nosotros el diputado provincial José Russo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas Muy noches. bien, muy bien. El diputado José Russo fue el autor de la ley que establece los derechos y obligaciones de pacientes del sistema público y privado de salud, en el que se incluye el derecho a la muerte digna, este tema que estamos tratando en este informe diario. Fue un camino complicado, largo, de llegar a este debate aquí en la provincia de Neuquén. ¿Cómo surgió? No, surgió hace muchos años, como 6 años. Por lo menos cuando yo era director del hospital, nosotros intervenimos en el caso de una chica, de un chico de Centenario, cuyos padres, ambos dos, hicieron una presentación de amparo a la justicia para evitar que a su hijo, que tenía una enfermedad crónica y muy invalidante, fuera sometido a tratamientos invasivos, y que hubiera crueldad en el hecho de sostenerle la vida. En ese momento nosotros operamos a través de una doctora que se llama Mariana Leschevich, una doctora que está formada en Europa con estos temas de derecho de los pacientes. Actuamos a favor de la mamá y del papá y logramos que la justicia hiciera lugar al amparo, y eso significó un avance muy importante porque ponía en antesala de lo que después fue la ley, que fue mucho más amplia porque fue una ley pensada en tratar de resolver el problema a la gente con respecto a todo el sistema de atención, no solamente de las últimas etapas de la vida, como es esto de la muerte, que es una partecita en realidad de todo el tratamiento que reciben las personas cuando ingresan a un sistema de salud. A nosotros nos preocupaba mucho que los sistemas de salud no estuvieran pensados en la dignidad y la necesidad de las personas, de los pacientes, y fuera pensado desde otro punto de vista. Entonces, primero hicimos un glosario para que todo el mundo tuviera el mismo manejo de los términos, y recién vos me contabas fuera de cámara que una cosa que parece una obviedad es el eje más importante de esta ley, y creo que de la discusión, es que no puede haber una muerte digna si no hay una vida digna. Claro. La muerte nunca es digna. La vida es digna. Cómo uno llega al momento de la muerte es lo que establece la dignidad de las personas. Y a nosotros nos gusta mucho reflejar esta cuestión porque es mucho más llamativo en términos periodísticos hablar de eutanasia, de muerte, de ayuda a la muerte, o inclusive de muerte digna, y no es tan llamativo hablar de que la vida tiene que ser digna hasta el último momento de su existencia. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque hoy está la sociedad y la tecnología está adecuada a hacer un aporte a la vida de las personas, preservando su dignidad. Su dignidad, su intimidad, su confidencialidad, el respeto a sus creencias, a sus condiciones. Inclusive, una cosa que nos gustó mucho, que siempre hemos mencionado como un hecho importante, también el derecho de saber qué le va a pasar, pero también el derecho a no saber. Es decir, parece una obviedad, es decir, yo puedo decir, no querer saber lo que me va a pasar, lo que tengo, lo que me va a suceder con los últimos días de mi vida. Tengo el derecho a saberlo o no saberlo, poder elegir. Y además hay otra cosa muy importante que se llama el derecho a tener conformidad por representación. Es decir, que alguien en mi nombre tome las decisiones necesarias durante la vida, durante la última etapa de la vida, con absoluta claridad y pensando en mis beneficios. Y no necesariamente sea eso el pariente más próximo. Puedo yo delegar esa responsabilidad de tomar las decisiones y representar mi interés en otras personas, inclusive muchas veces hasta los propios médicos. ¿Y cómo se está aplicando esta ley en la provincia? Bueno, muy lentamente. La cuestión cultural tiene mucho que ver. La gente está metida todavía en sistemas de atención cerrados, donde sus intereses no son cuidados adecuadamente. Habrás visto, conocerás, si te pones atención vas a ver que es así,
en muchas cosas como el no respeto a algunas intimidades, inclusive cuando se revisa a un paciente no se tiene en cuenta que la persona puede tener pudor y no querer mostrarse desnudo, por ejemplo. Claro. Hay que tratar en lo posible de reservar eso para que el paciente lo decida. Entonces, todavía culturalmente nos falta un poco para hacer que esta ley sea una ley de plenos derechos ejercidos. Claro, pero esta ley que está vigente avala este tipo de decisiones, por ejemplo. Exactamente. Tan mínima como quizás que una persona no quiera aparecer desnuda. Aparecer desnuda ante el médico. A mí me enseñaron como médico desde muy joven, inclusive algunos médicos de Neuquén muy importantes que han contribuido mucho al funcionamiento de la salud de Neuquén, a tener recaudos, por ejemplo, no estar presenciando cuando un hombre o una mujer se desnuda, tener un biombo para que se desnude sin que yo esté presente mirándola, es una falta de respeto eso, y esas pequeñas gentilezas, cortesías que uno tiene que tener con la dignidad y la intimidad de los pacientes. Que quizás el paciente no exige porque desconoce que es su derecho, respaldado por esta ley. Exactamente. Antes también era su derecho. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿De los centros de salud? No, yo creo que es responsabilidad de la ignorancia. Nosotros vivimos más que por conocimiento, por costumbres. Y siempre hubo una actitud dominante de los médicos sobre los pacientes. En realidad es así porque el médico tiene el conocimiento y el paciente pone simplemente la enfermedad o su cuerpo. Pero fíjese que nunca hemos repensado que en esta relación despareja hay elementos muy importantes. Fíjese una cosa, José Luis. Nosotros exigimos a las personas hacer, por ejemplo, registros de sus propiedades, de sus decisiones. Tenemos un montón de trámites que hacer con el auto, con la casa, con la moto, y no tenemos ningún instrumento válido para preservar el bien más preciado que tenemos nosotros, que es nuestro propio cuerpo. Claro. Sí, parece como que tenemos cuidado con las cuestiones materiales, con la dignidad, con la intimidad, con la confidencia que requerimos de una persona al cual le contamos cosas muy íntimas. No tenemos ningún cuidado con eso. Y con respecto a los profesionales de la salud, ¿cómo reaccionaron cuando esta ley entró en vigencia? Porque también hay una cuestión ética del médico. Usted es doctor, usted es médico, y por ahí lo puede llegar a explicar mejor, ¿no? De que el médico siempre quiere, o por lo menos eso es la sensación de que da, ¿no? De que quiere evitar la muerte del paciente. Sí, en realidad el médico no está preparado, porque no está formado en aceptar que es derrotado por la muerte, inclusive por la enfermedad. Eso tiene que ver con la formación de los profesionales, no solamente el médico, las enfermeras, las profesiones anexas a la medicina no aceptan el fracaso como parte de la vida. Y eso es una cuestión de formación, no es una cuestión de voluntad. Creo que de a poquito, especialmente en algunas zonas, acá en Neuquén, en la zona del Alto Valle hay una facultad y una universidad que tiene una escuela de medicina muy importante que pone a los profesionales, a los futuros profesionales inmediatamente en contacto con los pacientes, cosa que contribuye a tomar conciencia y generar una cultura de convivencia con el sufrimiento y con el dolor. Nosotros no aceptamos que alguien le sufra o le duela, lo ignoramos. Y hoy en día los medicamentos, las tecnologías hacen innecesario sufrir. No hace falta, como era hace unos cuantos años, unas décadas atrás, que era importante que el paciente sufriera para ver el efecto que tenía la acción médica. Creo que hoy en día la tecnología y el conocimiento ha permitido que nadie sufra, ni en las condiciones más adversas, en las enfermedades más complicadas, nadie tiene por qué sufrir hoy dolor o indignidad. Sí, la sociedad también responde lentamente, ¿no?, a este tipo de, a este tipo de cambios o a este tipo de propuestas de leyes. Sí, creo que estamos viviendo una etapa de transición muy importante. Usted fíjese que los paradigmas de la medicina
que han estado inalterados durante más de 5.000 años, en los últimos 70, 80 años han modificado con el advenimiento de la tecnología, del conocimiento médico, de una manera que sería impensado a principios del siglo pasado. Así que creo que en los próximos años, las próximas décadas, vamos a asistir a una evolución aún mayor. Creo que eso contribuye, conjunto con los medios, como ustedes, sí, que hacen difusión sobre estas cuestiones, va a contribuir a que la comunidad y los profesionales también se involucren en una forma nueva de tratarse, de relación médico-paciente que tiene que ver con el respeto mutuo. De esto se trata. Esta ley también obliga a los pacientes a algunas cuestiones. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, a informar al médico de cuestiones que son importantes para su tratamiento, para su diagnóstico. No es solamente una obligación del médico. El médico tiene obligaciones, pero también tiene derechos, y uno de los derechos también es al trato cortés, al trato gentil que tienen que tener los pacientes con ellos. ¿Y tuvo posibilidad de acceder a la ley que se está tratando a nivel nacional? Sí, hemos tenido algunas posibilidades. Es una ley parecida a esta. Esta tiene ya existen leyes, después de esta ley aparecieron leyes en la Argentina, una en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Ahora se está hablando de una ley nacional que tiene menos complejidad que esta porque abarca más hacia la parte final, ¿no?, de la vida, como son de la muerte digna. Pero una cosa muy importante, José Luis, es que esta ley fue la primera en el mundo sobre los derechos. La de Neuquén. La de Neuquén. Hubo una ley solamente en España que trataba sobre un decálogo de principios y una declaración en Mendoza. Esta ley aborda, por ejemplo, la propiedad de los estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿de quiénes son los estudios que hacen sobre tu persona, sobre la persona de un paciente? Claro. Parecería que fueran del médico que lo trata o de la clínica o del hospital, y no es así. Los estudios sobre la persona son de esa persona. Por lo tanto, puede disponer como quiera de ellos. Eso evitaría un montón de problemas. Uno de ellos muy serio, que son las diferencias entre médicos. Claro. La diferencia de diagnóstico. Y por supuesto muchísimas veces la diferencia de tratamiento. Así que esta complejidad que tuvo esta ley cuando fue generada, que fue además sancionada por unanimidad, que tuvo una repercusión muy importante en el país, porque generó que se movieran cosas, una de ellas es que se movieran estas leyes, y aparecieran gente buscando referencias. Y eso me parece muy importante porque ha puesto sobre la discusión una cuestión que hasta ese momento no era discutida. Hablábamos de eutanasia, claro, que es una cosa totalmente diferente. No tiene nada que ver con esto. O de suicidio asistido. O suicidio asistido. ¿No? Tiene nada que ver con esta cosa. Tiene un enfoque, inclusive un enfoque tan importante que el propio obispado de Neuquén avaló. Claro. Cosa llamativa, sí, porque cierto. En realidad leyó la ley y vio que era una cuestión que tiene que ver inclusive con la concepción religiosa. ¿Y conoce algún caso en que haya sido aplicada esta ley en ese ítem o en ese artículo que habla de la muerte digna? No conozco todavía ninguna, salvo el caso que le comenté antes del chico de Centenario. Hay otro caso en Neuquén que tiene otras connotaciones que podría encuadrarse sobre esto, que es un chico que está hace 17 años en asistencia sin poder, prácticamente en una situación vegetativa, ¿no? Un estado vegetativo. Y después, por supuesto, los casos nacionales, muchos de los cuales han hecho las consultas sobre el encuadre de esta ley. El caso de Camila Herbón, ¿no? Exactamente. Una chiquita de 2 años. En realidad, el texto de la ley implica el consentimiento previo para estas cuestiones, que es muy importante, porque al mismo tiempo que uno puede hacer el consentimiento para el trasplante de órganos, que es una cuestión prácticamente involucrada sobre este tema de la ley, y una vergüenza para los neuquinos, no sé si ustedes saben, pero los neuquinos estamos en falta con esa conformidad para la donación de órganos,
estamos tratado falta el tema en el programa. grosera, porque somos una de las provincias menos donadoras y uno de los países menos donadores, cuando en realidad a nadie le interesa donarle a los gusanos sus órganos, ¿no? Así para ser crudo. Sí, está totalmente cierto. Diputado, muchas gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por tratar este tema, gracias a ustedes también por difundirlo y ojalá con el correr del tiempo esta ley tenga el significado que pretendimos, los que hicimos esta ley, que no soy yo solo, que es un montón de gente, tenga la posibilidad de ser aplicada y que surta en beneficio de la gente. Muchas gracias. El diputado José Russo, en este segundo bloque de Informe Diario, hacemos la pausa y enseguida volvemos para el cierre. Juntos, 3 años creciendo, juntos, para ser más grande, no